Si algún día recibes un mensaje de alguien que ya murió, no respondas. Yo respondí. Y fue así como descubrí que tal vez nunca sobreviví al accidente. A las 2:17 de la madrugada, mi celular vibró en la mesa de noche. El nombre en la pantalla hizo que mi corazón se detuviera. Daniel. Enterramos a Daniel hace 3 meses. Y el mensaje decía: no debiste salir del coche. Ya han pasado 3 meses desde el accidente, pero nunca pude borrar su número. Cada vez que abro la lista de contactos, mi dedo se detiene sobre el nombre Daniel y simplemente no logra presionar eliminar. Una parte de mí cree que, mientras el número siga ahí, algo de él todavía permanece conmigo. Esa noche no estaba esperando ningún mensaje. Era una madrugada común, silenciosa, pesada. El tipo de silencio que parece presionar los oídos. Yo acababa de apagar la luz cuando el celular vibró de forma seca e inesperada sobre la madera de la mesa. La hora marcaba exactamente las 2:17 de la mañana. Lo sé porque miré 2 veces para confirmarlo. 2:17. Una hora que conocía demasiado bien. Cuando tomé el celular, sentí que el estómago se me hundía. El nombre que aparecía en la pantalla era claro, nítido, imposible de confundir. Daniel. No era un número desconocido. No era spam. Era el contacto guardado desde hacía años, con su foto todavía ahí. Mi primer pensamiento fue lógico. Alguien reactivó el número. Tal vez la compañía telefónica recicló la línea. Tal vez algún desconocido compró esa tarjeta SIM. Siempre existe una explicación técnica. Siempre. Pero cuando desbloqueé la pantalla, vi que no era solo un mensaje nuevo. Estaba dentro de nuestra conversación antigua. Todo el historial seguía ahí. Fotos, audios, bromas, planes que nunca sucedieron. El nuevo mensaje estaba debajo del último que intercambiamos el día del accidente. Como si nada hubiera interrumpido la continuidad. Como si él nunca hubiera dejado de existir. El texto era corto, simple, directo. No debiste salir del coche. Todo mi cuerpo se heló. Porque esa frase nunca formó parte de la versión oficial de la historia. En el informe dijeron que fue una pérdida de control en la pista mojada. Dijeron que Daniel murió en el acto. Dijeron que tuve suerte de haber tardado unos segundos en entrar al coche. Pero nadie sabía que, antes del impacto, él me miró y dijo que algo estaba mal. Me quedé mirando aquella frase durante casi 1 minuto entero, como si el simple acto de fijar la vista en la pantalla pudiera revelar algún fallo oculto. Mi cerebro insistía en buscar una explicación racional, pero mi cuerpo ya había entendido antes que yo que algo estaba mal. Mi corazón latía demasiado fuerte, mis manos estaban frías y un leve zumbido llenaba mis oídos. Podría haberlo ignorado, podría haber bloqueado el número, podría haber apagado el celular y fingido que nada había pasado. Pero hay algo profundamente humano en la necesidad de responder a lo desconocido, especialmente cuando lleva el nombre de alguien que has perdido. Y, contra cualquier instinto de autopreservación, escribí: ¿quién es? La respuesta no tardó ni 5 segundos. La notificación apareció casi de inmediato, como si el remitente hubiera estado esperando exactamente esa pregunta. El indicador de escritura no apareció. No hubo pausa. Solo el mensaje directo, crudo, objetivo. ¿Sabes quién soy? Esa era la forma en que Daniel hablaba cuando estaba serio. Sin rodeos, sin emojis, sin explicaciones largas. Nunca le gustó dramatizar nada. Y eso lo hacía todo peor, porque la naturalidad de la respuesta parecía demasiado real para ser una broma. Mi respiración empezó a volverse irregular. Intenté convencerme de que alguien podría estar usando información antigua. Tal vez alguien que hubiera tenido acceso a su celular
antes del entierro. Pero, ¿cómo esa persona tendría acceso a conversaciones privadas? ¿Cómo sabría detalles que nunca le conté a nadie? Decidí ponerlo a prueba. Si aquello era algún tipo de manipulación, encontraría un fallo. Escribí algo que solo existía entre nosotros dos, algo que nunca fue mencionado en el hospital, en la comisaría ni ante la familia, algo que murió junto a él en aquella carretera. ¿Qué me dijiste segundos antes de que apareciera el camión? La respuesta llegó más lenta esta vez, pero aún así demasiado rápida para ser buscada o inventada. Te dije que no entraras en el coche. Te dije que sentía que algo estaba mal. El aire pareció desaparecer del cuarto, porque esa frase nunca estuvo en el informe. Nunca fue dicha en voz alta después del accidente. Ese fue el último susurro que escuché antes de que el sonido del impacto cortara la madrugada. No pude responder de inmediato. Me quedé mirando aquel mensaje como si las letras pudieran reorganizarse y formar otra frase menos absurda. Mi mente repetía que alguien podría haber escuchado algo, que tal vez yo hubiera hablado dormido en el hospital, que algún recuerdo pudiera haberse escapado sin darme cuenta. Pero en el fondo sabía que aquella frase había sido solo nuestra. Mi respiración era corta, superficial. Sentía como si la habitación se hubiera reducido unos metros. El aire parecía más pesado. Mi mirada se deslizó lentamente hacia la esquina superior de la pantalla para comprobar la hora nuevamente. 2:17 de la madrugada. La misma hora que aparece en el informe del accidente. No aproximadamente, no casi, exactamente 2:17. Un escalofrío recorrió mis brazos. Nunca me había detenido a pensar en eso antes, pero esa era la hora exacta en que el coche fue impactado. El choque registrado, el minuto congelado en los titulares, la hora que marcó oficialmente la muerte de Daniel. Tragué saliva y escribí otro mensaje, intentando mantener algún control. ¿Por qué estás haciendo esto? Esta vez hubo una pausa más larga. El indicador de escritura apareció, desapareció, volvió. Esa pequeña animación parpadeando parecía burlarse de mi ansiedad. Cada segundo que pasaba, aumentaba la sensación de que algo se estaba acercando, aunque nada se moviera a mi alrededor. La respuesta finalmente llegó, porque necesitas recordar. ¿Recordar qué? Yo lo recordaba todo. La lluvia, la curva, el faro del camión surgiendo como un destello blanco en la oscuridad. Recordaba su grito. Recordaba el sonido metálico aplastando el aire. ¿Qué más podría existir además de eso? Mis manos comenzaron a temblar cuando un nuevo mensaje apareció antes de que pudiera escribir cualquier cosa. No estuviste fuera el tiempo suficiente. Mi estómago se contrajo. Siempre creí que sobreviví porque dudé antes de abrir la puerta del pasajero. Siempre conté esa historia como un cruel azar del destino. Pero aquella frase sugería otra cosa. Sugería que no estaba tan lejos del coche como pensaba. Sugería que tal vez, durante unos segundos invisibles, estuve exactamente donde no debía estar cuando el camión cruzó la carretera. Me quedé inmóvil durante varios segundos después de aquel último mensaje. No estuviste fuera el tiempo suficiente. La frase resonaba en mi cabeza como un error de cálculo que nunca había notado. Siempre conté la historia de la misma manera. Dudé, me quedé atrás, sobreviví. Pero, ¿y si mi memoria hubiera rellenado los vacíos para hacer todo soportable? Sentí una necesidad urgente de verificar algo concreto. Algo que no dependiera del recuerdo defectuoso de un trauma. Salí de la conversación y abrí el navegador del celular. Mis manos aún temblaban mientras escribía el nombre de Daniel, junto con la palabra accidente. Las noticias aparecieron de inmediato. Titulares antiguos, fotos borrosas de la carretera, comentarios olvidados. Ya había visto todo eso antes,
pero nunca con verdadera atención. Siempre me detuve en la primera confirmación de que murió en el acto. Abrí el informe oficial digitalizado. Deslicé la pantalla lentamente. Cada línea parecía más pesada que la anterior. Lugar del impacto. Condiciones climáticas. Velocidad estimada. Hora registrada. 2:17. Seguí bajando hasta encontrar la parte que nunca había leído con cuidado. Número de víctimas fatales, 2. Todo mi cuerpo se puso rígido. Durante unos segundos pensé que estaba interpretando mal. Me acerqué a la pantalla como si la distancia pudiera estar distorsionando las palabras. 2 víctimas fatales. El primer nombre era Daniel. El segundo estaba justo debajo. Mi nombre completo. Sin errores, sin abreviaturas. Fecha de nacimiento correcta. Edad correcta. Sentí una ola de náuseas subir desde mi estómago. Mi cerebro rechazaba la información como un reflejo automático. Eso era imposible. Yo estaba allí. Yo respiraba. Sentía el suelo bajo mis pies. Personas hablaron conmigo en el hospital. Volví a casa. Seguí viviendo. El celular vibró nuevamente en mi mano. Casi lo dejé caer. Volví a la conversación. Había un nuevo mensaje. Ahora lo viste. Mi pecho se apretó de una manera que no parecía solo emocional. Era física, densa, como si algo invisible estuviera presionando mis pulmones desde adentro. Volví a leer mi nombre en el informe tantas veces que las letras comenzaron a perder sentido. Era como mirar el nombre de otra persona, como si hubiera un error administrativo absurdo que nadie hubiera notado. Pero todos los datos eran correctos. Fecha de nacimiento, edad, dirección. No había margen para confusión. Mi respiración se volvió irregular. Necesitaba probarme a mí mismo que aquello era imposible. Caminé hasta el baño y encendí la luz. Mi reflejo estaba allí, pálido, sudoroso, con los ojos demasiado abiertos. Toqué el espejo. El vidrio estaba frío, sólido, real. Volví al dormitorio con el celular todavía en la mano. La conversación seguía abierta. El último mensaje continuaba allí. Ahora lo viste. Sentí una rabia surgir en medio del miedo. Si aquello era algún tipo de broma cruel, estaba yendo demasiado lejos. Escribí con fuerza. Eso es imposible. Estoy vivo. El indicador de escritura apareció de inmediato. La respuesta llegó en menos de 3 segundos. Estás repitiendo. Mi estómago se hundió. ¿Repitiendo qué? Esta vez hubo una pausa más larga. Lo suficiente para que el silencio del cuarto volviera a ser ensordecedor. Empecé a notar algo extraño. El reloj digital en la pared todavía marcaba 2:17. Parpadeé varias veces. Esperé a que el minuto cambiara. Esperé que el número pasara a 2:18. No cambió. Mi corazón comenzó a latir de forma descompasada. Miré nuevamente el celular. La hora en la esquina superior también marcaba 2:17. El indicador de segundos no avanzaba. Era como si el tiempo hubiera sido congelado en el mismo instante del impacto. El celular vibró otra vez. El minuto nunca terminó. Mi mente intentó racionalizarlo. Falla eléctrica, error del sistema, algún tipo de alucinación causada por el estrés. Pero, en el fondo, una percepción más profunda empezaba a formarse. Tal vez nunca salí de aquel coche. Tal vez la versión de mí que creyó haber sobrevivido sea solo un eco, atrapado en el último minuto antes de la colisión. Un fragmento de conciencia intentando continuar una vida que ya terminó.